suman el resto. Sí. Una pregunta de lo anterior, cosmogonía, origen y cosmología sería... ¿Cosmología qué sería? Espera, ahí está. Sí, decime, Héctor, porque sí, se mezclaban las voces. Sí, Héctor. No, de cosmogonía, el origen y la cosmología. Sí, tiene que ver con darle un orden al cosmos, una organización, un orden. Porque Perfecto. esto que decíamos, el concepto de dioses, no son dioses creadores ni dioses que ordenen la naturaleza entera, sino que es un concepto bastante particular, ¿no? Por eso no dan respuestas, no hay una revelación, esa era la palabra que estaba buscando. La tradición mosaica con Moisés, sí hay una revelación de Dios a los seres humanos, pero en la tradición griega no. Entonces por eso está el mito. Y el mito, si bien habla de dioses, habla de una multitud de dioses que hacen cosas como se pelean entre ellos y nos traen el trueno, o si se aman, hacen nacer determinadas flores o vegetales que nos sirven para el alimento, o se meten en una vaca para generar más animales y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, eso lo pueden ver. Entonces, estos pensadores van a surgir, como es el caso de Tales de Mileto, tratando de dar una explicación que sea diferente a eso. ¿Por qué? Porque o sea, aparece personas, porque no podemos decir, esto tiene que quedar muy claro, no podemos decir que solamente haya sido Tales. Es que Tales no llegó, pero a lo mejor hubo otras personas, porque Tales no estaba solo, seguro que hablaba con otros. Y gracias a ese diálogo surge este conocimiento. Pero antes de ir a Tales quedaba lo que había dicho Lucía. Y que yo dije, bueno, pero hay alguien que está pensando después, pero nos va a explicar esto, este momento. Y me voy a adelantar 3, 4 siglos, porque nos vamos del siglo 7 antes de Cristo, no, perdón, 3, al siglo IV antes de Cristo, con otra frase de Aristóteles. Aristóteles, como decíamos antes, la importancia de la observación y del diálogo y de la reflexión. En esa observación, y habiendo leído lo que estos pensadores, Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Parménides, Heráclito, etcétera, habían dicho, él observa que hay 5 grados del saber. A partir de la observación, yo se los voy a anotar acá. Entonces, no se asusten, ¿eh? Porque son todas palabras griegas. Bien. Entonces, tejne, la primera se pronuncia tejne, como una J donde está la CH. Pueden exponerle la J a ustedes. Tejne, frónesis, PHF, frónesis, episteme, nous, la OU es U, nous, y otra vez PH, F, sofos. Tejne, frónesis, episteme, nous y sofos. Entonces, después vamos a ubicar ahí
a Tales, a Anaxímenes, a Anaximandro, todos los demás. Entonces, Aristóteles, discípulo de Platón, considera que la técne es el primer grado de saber. Y por eso después ustedes también lo pueden relacionar con eso de la opinión que habíamos hablado y que está en ese primer texto. Porque técne, de ahí viene la palabra técnica, y la palabra técnica quiere decir, ¿alguien sabe? Para no decirlo yo, ¿alguien sabe qué quiere decir técne, técnica? Pero todos hablan de la técnica, ¿eh? Pero nadie me sabe decir qué quiere decir, ¿eh? Los agarré. Todos están muy tecnologizados, tecnificados, pero ¿qué quiere decir técne? Es muy simple, saber hacer. Técne tiene que ver con el hacer. La persona que hace algo, y en la sabiduría, ahí voy, Jorge, saber hacer, porque estamos hablando de 5 grados del saber. Entonces, técne es hacer, saber hacer. Sí, Jorge. Las cosas diarias. Sí. Es saber las cosas diarias. Totalmente. ¿Sí? Saber que, qué sé yo, que el fuego quema, pero que también me sirve para cocinar comida, que si me duele la cabeza tengo que tomar tal cosa, o relajarme, o que tal cosa, o sea, que si saco una planta de raíz no va a crecer más, se murió, la maté, pues esas cosas cotidianas. Sí, Así Jorge. es. Lo de todos los días. Yo sé que, bueno, ahora no, pero siempre yo decía, bueno, yo sé que salgo de la facultad y tengo que girar a la izquierda y que en esa esquina para el 31 y el 32 que me van a llevar hasta algunos hasta la casa y a otros hasta tomar otro colectivo. Yo sé que tengo que alimentarme porque si no me alimento me muero. ¿Cuáles son, qué sé yo, lo que más me gusta? Yo sé, son cosas que sé. Sé que ahora tengo que estar con la lavandina y el alcohol todo el tiempo, ¿no? Son cosas que uno sabe. Esa es la técnica. El segundo grado de saber, que es ese, que es el más difícil por ahí, de pronunciar, frónesis. La frónesis se suele traducir, esto después vamos a volver, pero para poder meter acá a la diferencia que ustedes comentaron antes, entre el sofista, el sabio, como dijo Lucía, el sofós, y el filósofo. Entonces, para eso necesitamos esto que ya estaba en estos siglos, pero no estaba enunciado como lo enuncia Aristóteles. La frónesis. La frónesis es el grado de saber posiblemente más importante, más relevante y que a día de hoy no ha perdido vigencia. Y que les pido a ustedes que piensen en la frónesis. Les pregunto, ¿alguien piensa que puede querer decir frónesis? Practica. No. Ay, y te tengo que decir que no, Jorge, perdón, pero no. No soy Jorge. Ah, perdón, no, sí, Jorge Orellana había hablado. Claro, Jorge Orellana. Hay otro Jorge. Sí. Ejero, ¿se te ocurre que puede querer decir frónesis? ¿Saber qué estoy haciendo? Casi. No, Héctor dice que ¿Comprender qué no. estoy haciendo? A ver, Jorge Orellana, espera, Héctor. Comprender. Héctor, Comprender iba a decir. Moral. Y Elizabeth Ruiz dice, ¿puede estar relacionado con la sabiduría? Todos son grados del saber, así que están todos relacionados con la sabiduría. Sí, ay, se me fue el nombre, Elizabeth. Sí, Elizabeth.
Pero frónesis, ¿se dan por vencidos? Bueno, los doy por vencidos. Frónesis se traduce mal. Va, no mal, sino que da a una gran ambigüedad. Frónesis se traduce como prudencia. Pero nosotros, si a nosotros nos preguntan qué significa ser prudente, ¿qué me dicen ustedes que significa ser prudente? Y yo les voy a dar otra respuesta, seguro, ¿o no? Puede ser que entonces que la prudencia deriva del saber, porque viene en el fondo de entender lo que ya pasó, de la experiencia. Yo soy prudente porque ya sé algo. ¿O no? Sí y no. Muy bien lo que dijiste, Héctor, porque es parte de la prudencia, es parte, pero no es todo. ¿Alguien se anima con otra cosa? Soy prudente, digamos, soy prudente a no hacer las cosas que otros ya la hicieron y la hicieron mal, por ejemplo, puede ser. Eso es lo que sabemos nosotros cotidianamente, y está bien, pero no es solo eso, igual que lo que le dije a Héctor, no solo eso. Lucía. ¿Puede tener que ver con lo que yo dije antes de aceptar que uno no sabe? En ese sentido, ser prudente. Eso está muy bien, aceptar que uno no sabe ser como, todo. no ser humilde. Exacto, sí, la honestidad intelectual, la humildad intelectual. Muy bien, vamos uniendo. ¿Quién más? Puede ser que Iba para ese lado. signifique Sí, Sofía. que tenga que ver con el tener cuidado, pero no en el tener cuidado de cómo hacer las cosas, sino en el ser detallista, quizás observar, ser prudente en ese sentido. Bien, muy bien, me gusta todo lo que han dicho todos, sí, todos y todas. ¿A alguien se le ocurre otra cosita? Muy bien. Quizás lo relaciono también en pensar los actos, ¿no? Que uno puede tener. Digamos, ¿qué consecuencias van a tener los actos que uno puede tener? Por ahí lo relaciono ahí con la prudencia. Muy bien, voy a Elizabeth. pensar tal cosa antes de hacerlo porque tengo que ver qué consecuencias puedo traer con ese acto. Muy bien, Elizabeth. Sí. Sí a todo lo que dijeron. Porque, o sea, yo voy generando experiencia. Yo no nazco con experiencia, ¿no? La experiencia la voy obteniendo a medida que voy viviendo. Voy creciendo. El gerundio, ¿eh? Sí, Jorge. No, que voy creciendo. A medida que voy creciendo, voy obteniendo experiencias. Pero más que crecer, porque crecer tiene también otras connotaciones en su significado, hablamos de vivir, de la acción de vida. Ah, bien. Voy viviendo y voy acumulando de algún modo experiencias. Experiencias que las puedo tener presente o que me las puedo olvidar, ¿no? Pero voy adquiriendo experiencias. Por ejemplo, usted, como profesora, que seguramente debe tener por lo menos 20 años como profesora, un poco más. 45, Jorge. Oh. 45, desde los 20 años que doy clase. Esa es la experiencia que usted tiene. Sí, es un ejemplo. Pero esa experiencia, no, como decía Elizabeth, no me libra a mí de cometer una acción cuyo resultado no sea el esperado. Claro, sí, puede ser. Sí, como que no. Por eso la frónesis tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con esa experiencia que voy viviendo, pero también tiene que ver con que la prudencia, o sea, ¿cómo la tengo que entender? Y Aristóteles nos va a decir como todo lo que ustedes dijeron y saber que me puedo equivocar.
Porque yo puedo tener mucho conocimiento, pero igual me puedo equivocar. Ahí está la prudencia. Como decían ustedes, detenerme a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y así todo saber que me puedo equivocar. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, que no tenemos el conocimiento absoluto. Y alguien dijo, no recuerdo quién, perdón, habló de la ética. Y en la ética, bueno, no vamos a hablar ahora de la ética de Aristóteles porque tenemos que hablar de los primeros filósofos, pero la ética es importante en este sentido, en que el gran problema ético del ser humano es el de desconocer, y esto ya lo hemos dicho en otros momentos, desconocer la consecuencia de nuestros actos. Nosotros actuamos, hacemos cosas, vivimos, hacemos, tecne, pero desconocemos la consecuencia de nuestros actos. De pronto uno hace cosas queriendo hacer un bien y termina haciendo un mal, sin querer. Y otras veces hacemos algo similar y resulta ser un bien. No lo podemos saber de antemano. Ahí está el problema ético que alguno de ustedes comentó antes. Entonces tenemos, primer grado del saber, la tecne, el hacer. Todos hacemos cosas. Segundo grado de saber, la frónesis, saber que me puedo equivocar. Todo lo que ustedes dijeron, la experiencia, el pensamiento, todo lo que dijeron. Yo lo resumo en saber que me puedo equivocar. Pero si yo les pido, por ejemplo, en el recuperatorio, ¿qué significa frónesis? Todo esto que se dijo, todo y más. Tercer grado de saber, episteme. Ustedes, si estudian filosofía y si estudian otras cosas, van a usar mucho esta palabra. Episteme, epistemología, o sea, el estudio de la episteme. ¿Qué es episteme? Conocimiento. Conocimiento, pero más que, ahora, ¿sabés qué, Jorge? Más que como conocimiento, se utiliza el término ciencia. Sí, pero muy bien, Jorge, conocimiento. ¿Y por qué conocimiento? Conocimiento científico. ¿Por qué? Episteme es, cuando hablamos de la tecne, es saber hacer. Yo hago las cosas, pero yo no sé por qué tomarme un tafirol. Ay, dije marcas, me van a cobrar. Tomarme un ibuprofeno, un paracetamol, me saca el dolor de cabeza. Pero yo no tengo la ciencia, el conocimiento, como decía Jorge Orellana. Esa es la episteme. Es saber por qué la aspirina o el paracetamol me van a quitar el dolor de cabeza o me van a bajar la fiebre. Saber por qué la lavandina mata o no permite que el coronavirus permanezca en la superficie de las cosas. Saber por qué tengo que lavarme las manos continuamente en medio de esta pandemia. Saber por qué, que es el gran problema epistémico hoy, se genera esta pandemia y cómo atacarla. Entonces estamos en un momento de crisis epistemológica. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Péguenme el grito, porque si nadie me dice nada, yo sigo. Por eso. Bien, gracias, Solana. Entonces, estamos en un momento de crisis epistemológica. Bien, Elizabeth, sí. Recién veo que me habías mandado un chat. Crisis epistemológica, ¿por qué? Porque
los que se encargan de este tercer grado de saber, de la episteme, no encuentran cómo combatir este virus. Son tan ignorantes como cualquiera de nosotros. En el buen sentido lo estoy diciendo, me refiero al sentido de crisis epistemológica. ¿Por qué? ¿Por qué crisis epistemológica? Porque todo ese conocimiento que adquirió la ciencia para atacar los virus, con este virus no funciona. No hay experiencia. Claro. Y porque encima es un virus que muta más que el del HIV, ¿no? Entonces, hay una crisis, o sea, lo que se llama una anomalía científica. No hay el tercer grado de saber, la episteme. Para este caso, no para los otros. Por eso digo que es una ignorancia epistémica. Anomalía. ¿Qué quiere decir anomalía? Sin. Nomos es otra palabra griega, ya se las escribo. De acá viene el nombre norma y la norma. Nomos quiere decir ley. La norma, ¿no? La ley, la organización. Estábamos hablando antes del caos. Estábamos hablando antes de la organización de esas leyes. Entonces, estamos ante una crisis epistemológica que tiene que ver con el tercer grado del saber, que es la episteme, la ciencia. Hay una crisis del, como dijo bien Jorge Orellana, del conocimiento científico, porque no se puede resolver esto. Entonces, en esos 5 grados del saber, empiezan a aparecer la episteme. Entonces, el filósofo es quien tiene también esa episteme, porque no es el que hace por hacer, el que se cuida pensando en que se puede equivocar, sino que el filósofo posee 4 de estos 5 grados del saber. La episteme la tiene que poseer el filósofo, porque es quien tiene que buscar la respuesta de esas preguntas que no estaban formuladas, que tenían que ver con cuál es el origen del rayo, por qué hay agua, por qué hay sequía, por qué tenemos un desierto y después tenemos un valle. Entonces el filósofo tiene que poder responder esto y superar el tercer nivel de la episteme. Y en este tercer nivel de la episteme es donde vamos a ubicar a Tales, a Anaxímenes, a Anaximandro, todos ellos, en la episteme. ¿Se entendió hasta acá? Porque ahora vamos con el cuarto y el quinto. ¿Sí? Bien. El cuarto grado de saber es el netamente filosófico, el nous. Se escribe nous, como habíamos visto, y se dice nous. Ese cuarto grado de saber del nous, el nous tiene que ver con el intelecto, con la inteligencia, con el pensamiento, con la reflexión. ¿Y quién va a estar? Y ahora se va a explicar la diferencia de las frases también entre Platón y Aristóteles, como habíamos visto. ¿Quién está instalado en el nous? El filósofo. ¿Quién usa la inteligencia, el pensamiento, la reflexión, la observación? El filósofo. El filósofo es el que ha superado, pero los contiene. Superar no significa abandonar. Tiene la tecne, la frónesis, la episteme y el nous. O sea, sabe por qué sé los por qué. Es el porqué del porqué.
La episteme era el por qué. No puedo señalar el 3 si no es con ese dedo y queda muy feo. Entonces, el tercer grado de saber es el por qué. Y el cuarto, la inteligencia del porqué del porqué. ¿Por qué digo que sé? Y ahí volvemos a lo que decía Lucía, que se leyó la Apología, y ahí donde va a aparecer Sócrates diciendo, yo soy más inteligente que ustedes, por frónesis. Porque Claro, no digo que sé lo que no sé. Perdón, Lucía. No, eso iba a decir. Exacto. Y entonces, Sócrates es nous, filósofo, es inteligente, usa el intelecto. Pero filósofo, el que busca el saber, el que está de camino. ¿Se entiende esto? Porque esto es muy importante para todo lo que viene después. Nos va a permitir, nos va a facilitar esa comprensión. Porque el quinto grado de saber es el del sofos, o sofos. Es el del sabio. Jorge. Pensé que Jorge Orellana quería decir algo. No. Bien. El quinto grado de saber es, como les digo, el del sofos, el del sabio. Pero ¿por qué hay una distinción entre el filósofo y el sabio? ¿Los sabios no se remiten a los sofistas? No necesariamente Jorge Orellana. Sí puede ser, pero no necesariamente. Una distinción más llana, más cotidiana entre el filósofo y el sabio. Puede ser por el lugar que le otorgaban al sabio y al filósofo, que era distinto. ¿Cuál? ¿Cuál era ese lugar distinto? Como que el sabio, o sea, no quiero decir que es como el que sabe todo, porque en realidad no, porque no hay absolutos, pero era como el que más sabía, como que un sabio en la antigüedad era la persona a la que le consultaban cosas, o por ahí, ya que generalmente se escucha consejo de sabios, y cosas así. Ahí está el problema. Muy bien, Sofi, lo que dijiste, pero ahí está el problema. Sí, Héctor. Sí, a lo mejor un poco sumando todo, sofista, claro, porque ellos se jactaban de solamente de saber, pero filósofo y lo que le replicaba Sócrates es que ellos sabían, pero también entendían por qué. O sea, que ellos no solamente sabían, sino que tenían la capacidad de reflexionar y entender las cosas. ¿A quién te referís por ellos? ¿Al sofos o al filósofo? Al filósofo. El filósofo es el que sabe y reflexiona. Y el sofista solamente sabe, pero no se cuestiona sobre el porqué de las cosas. Y esa era la competencia intelectual que tenían entre ellos, es lo que entiendo. Sí, pero hay que ir más también por el lado de lo que dijo Sofi. Porque el sofista se cree sabio, pero no tiene digamos, la etiqueta de sabio. Y lo que hace el filósofo, que es lo que hace Sócrates, y ahí sigue esto que vos estabas diciendo, Héctor, es mostrar que estos que se piensan que lo saben todo, en realidad no saben nada. El filósofo está por encima del sabio, por lo que dijo Sócrates, porque no dice que sabe lo que en realidad no sabe. Profe, puede ser que la cuestión del sabio sea por, no me atrevo a decir una cuestión social, pero es como no me sale la palabra, como un individuo reconocido como sabio en esa polis, digamos. Si a vos te pasaba algo o tenías algún problema, ibas a un sabio a buscar respuestas. Como Claro, están los pero ciudadanos comunes, está el sabio.
Claro, pero ¿qué tipo de respuesta ibas a obtener del sabio? Que no es la que vas a buscar con el filósofo. Una como más como religiosa. supuestamente- En un sentido, por eso les digo que lean Claro. lo de Tien, que habla de la palabra verdadera. Por ahí Sí, más Sofi, absolutista. O es sea, como más- que el sabio lo sabía todo, porque Claro. sí, y el filósofo en cambio tiene esto que decía Héctor, la capacidad de reflexionar y decir, ¿realmente hay todo o hay un todo? Exacto, ahí está la diferencia. Porque, ay, perdón, Jerónimo, ¿ibas a decir algo? Sí, pero era lo que decía Lucía en cuanto a la religión, que quizás era como algo quizás no tan, ¿cómo lo puedo decir? No tan de la rama del filósofo, y sino más bien basado en la religión. Y por lo que se me ocurría, cuando todos decían que cuando había una duda iban a un sabio, quizás porque eran cosas más cotidianas que de la vida en sí. Sí, Jerónimo, tal cual, pero todavía hasta hoy tenemos esa idea de que el sabio es, valga la redundancia, el que lo sabe todo. Claro. Y justamente lo que hace el filósofo es mostrar que el sabio, en realidad, no sabe todo, sino que se adueña de esa palabra de verdad. Claro, ¿Sí? claro. En cambio, el filósofo está siempre, como dijimos antes, en camino, buscando la verdad, pero sabiendo que esa verdad es inalcanzable. Claro, por eso Sócrates cuando le dice yo soy más inteligente porque sé que no sé todo. Exacto. En cambio, vos que te crees un sabio, cuando yo te empiezo a preguntar, que de eso después vamos a ir a esa cuestión, a ver esa forma de preguntar de Sócrates, de la ironía y de mostrarle que eso que vos decís que sabés, no lo podés demostrar, entonces no lo sabés. Ese va a ser el trabajo de Sócrates, ponerte el dedo en la llaga y el palo en la rueda. Pero, Mayeu profe, y puede ser que Capura. tenga que ver también con lo que vos nos decías de que estábamos hablando en la otra clase, que no es quejarse, sino fundamentar. O sea, él fundamenta lo que sabe. Él no dice, bueno, Totalmente. yo sé esto. Él fundamenta todo el tiempo por qué piensa así, por qué actúa así, por qué se defiende de esa forma, por qué le dice a los sabios que no son sabios, por qué él es Exacto. más sabio que ellos. ¿Por Exacto. qué Todo el tiempo tengo que está ser fundamentándose. dato? Sí. Sí, Ah, Héctor. listo. Lo que sí le quería comentar en voz alta, ¿Qué? no hay un poco... ¿Qué? No, Espera pero que... baja. Pero Nando, yo estoy en clase. Cuando vos estás en clase pedís silencio absoluto. Cuando ves lo del Congreso nadie tiene que decir nada. Bueno, está Pero- bien, o sea, Pero, Muteate, Jero. por eso mismo, pero también se te respeta el tuyo, Nando. Yo estoy en Zoom, no lo mismo que está corrigiendo o haciendo otra cosa. Esto es en vivo y es ahora. pero, Sí, Héctor. Perdón, pido disculpas, No, estaba no hablando pasa nada, Jero, se Porque- entiende todo. porque encima Comprendemos justo todas estaban las haciendo algo situaciones. afuera y era como que, por favor, cierren la puerta. Sí, sí, te entendemos. Por eso yo viste que antes me tuve que levantar Qué también a vergüenza, cerrar todo, por porque Dios, qué vergüenza. tengo... No, déjate embromar, qué vergüenza, Jero, nada que ver. Sí, nos pasa a La todos, puta no me madre. puedo levantar yo porque tengo acá los albañiles que están en el terreno de atrás y están con un ruido bárbaro. Así Sí, que sí, sí. no te esto es preocupes. súper Acá simple. yo también estoy con muchos ruidos, así que no hay problema, Jero. Por No, eso, Menos mal que no. no hay cámara porque estoy rojísimo, boludo. Oye, pero, No, ni te preocupes, a ver, olvídalo. profe- Ahora sí profesora, lo esto es- escuchamos a Héctor. Sí, perdón. bueno, un poquito para amenizar. Mientras nadie se cambie de ropa con la cámara prendida o haga cosas con su pareja, yo creo que esto es una burrada, no hay nada, no pasa nada, Jero. Espera, Héctor, antes de que hables, porque nos quedan 5 minutos, nos volvemos a conectar, aunque sea 10 minutos, para hacer un cierre, ¿sí? Porque Bueno. siempre más o menos a la 1:10 cerramos, así que volvemos a hacer una entrada. Sí, Héctor.
Profesora, lo que quería comentar respecto a los filósofos, reflexionando, ¿no hay un poco de soberbia, eso sí, de su parte, de la característica de estos hombres pensadores, y saberse en cierta manera y hacerlo saber al resto? Sí. ¿Podríamos decir que son una característica propia de ellos? Sí, pero te explico algo. Hay, por ejemplo, justamente Nietzsche, cuando lleguemos a Nietzsche vamos a leer, ¿no? O sea, él habla de que el filósofo es el ser, el animal, no el ser, el animal más soberbio sobre la tierra. Ah, Sí, claro. sí, Sí. totalmente. Pero, ¿qué pasa con la soberbia? Porque ¿quién es el soberbio? Si yo tengo que definir lo que significa la soberbia, eso sería la soberbia en sentido cotidiano. Pero la persona que es soberbia, y ahí... ¿No sería el sabio en realidad? Claro, exacto, el que dice que sabe lo que en realidad no sabe. Ese es el soberbio. Porque el Entonces, filósofo, que es el que está en búsqueda del saber, no es el soberbio en ese sentido. Sí lo es, como les vengo diciendo desde el primer día, aquella persona que dice, esto es así y se terminó. Esa persona es la soberbia. entonces, profe, perdón, el nivel de Sofos sería saber que no hay un absoluto, o sea, por así decirlo. Ojalá, pero justamente el que ocupa el lugar de Sofos es el que se piensa que lo sabe todo. Claro. Pensé que Aristóteles iba en contra de eso, perdón. Claro, Aristóteles, o sea, sabe que hay 5 grados del saber, pero el Sofos lo critica, porque en realidad los 5 grados en que se busca el saber son la tecne, la frónesis, la episteme y el nous. Ahí se busca. En cambio, el Sofos es el que ya lo tiene. Acá no hay búsqueda del saber, por eso el Sofos no es filósofo. Y en el Sofos sí, como dijo Héctor, van a estar muchos sofistas y van a ser los más soberbios de todos. Porque no son filósofos, son sofos. El filósofo tiene la soberbia de decir, como Sócrates, yo soy más inteligente que vos porque no digo que sé lo que en realidad no sé. Soy más inteligente porque pregunto y te digo, ¿cómo sabes que esto es así? Dame explicaciones. Por eso en filosofía lo más importante son los argumentos. Y esas preguntas que yo les puse para hacer los 2 ejercicios son de argumentos. ¿Cómo argumentan ustedes? ¿Se entiende? Son argumentos. Entonces, ahí está la soberbia del filósofo, pero también está la soberbia del sofista, porque el sofista es un gran argumentador. Porque ¿saben qué es lo que dice? Tengo 1 minuto 22 antes de que se corte y después volvemos para el cierre. ¿Saben qué es lo que dicen muchos sofistas? Y a ver si no tenían razón muchos de ellos. Y si no es actual. Los sofistas decían que la diferencia, la distinción entre verdad y mentira radica en la posibilidad de argumentación de cada uno. Según cómo yo argumente algo, lo voy a mostrar como la verdad más grande del mundo. Y si no lo sé argumentar, va a quedar como una mentira. Y ahí está la trampa lingüística del sofista. Hacer pasar la verdad por mentira. Perdón, la mentira por verdad. Lo dije al revés. Hacer pasar la mentira por verdad. ¿Ves, Jerónimo, que todos metemos la pata? Hacer pasar la mentira por verdad. Esa era la gran capacidad del sofista.